¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Yair Acosta, soy el director del Laboratorio Jurídico y nos acompaña el doctor Ulises Cano Castillo, la maestra Stephanie López Murillo y el doctor Germán Carmona Paredes. Les agradezco mucho acompañarnos, los voy a presentar. Me parece que Stephanie todavía no se conecta, entonces seguramente se conectará en el transcurso de la transmisión. El doctor Ulises Cano Castillo es investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL. Es egresado de la Facultad de Química de la UNAM y tiene un doctorado por la Universidad de Oxford. Es fundador de laboratorios especializados con tecnologías ligadas al transporte eléctrico, como el de celdas de combustible de hidrógeno y el laboratorio de electromovilidad. Ha contribuido en la generación de propiedad intelectual y es promotor del uso de tecnologías en aplicaciones como generación limpia y eficiente de electricidad, generación de combustibles verdes y transporte limpio. Coordina el grupo dedicado al transporte eléctrico en el INEL, donde han desarrollado proyectos para sector público y privado. Y nos contará algo de eso en esta participación en este evento. Es cofundador de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, de la cual fue presidente, y es también cofundador de la Alianza para la Industria del Transporte Eléctrico Avanzado, la APTA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y representa a México en el Acuerdo de Celdas de Combustible Avanzadas de la Agencia Internacional de Energía desde hace cerca de 15 años. Además está con nosotros el doctor Germán Carmona Paredes. Es ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1997, especializado en el desarrollo de sistemas electromecánicos, control, instrumentación y electrónica de potencia. En el año de 1993 participó en el proyecto de desarrollo del primer minibús eléctrico del país, conocido como el VE UNAM. Y desde entonces ha participado y encabezado un gran número de proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos. Desde el año 2000 es el responsable del programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Actualmente coordina la red ECOS de electromovilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y forma parte del equipo de asesores en el tema de electromovilidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Finalmente también nos acompaña Stephanie López Murillo. Ella es directora de gestión de la calidad del aire en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, en la cual está a cargo el diseño y coordinación técnica de la Estrategia Integral de Gestión de la Calidad del Aire de Jalisco Respira, así se llama el programa, y el ProAire, ProAire Jalisco 2020-2030, así como de la implementación de estos instrumentos. Ella es químico-farmacobióloga de profesión y maestra en ciencias de la salud ambiental. Desde el 2013 ha participado en proyectos de calidad del aire en Jalisco, coordinando las acciones ante contingencias atmosféricas y planes de acciones para dependencias estatales y municipales, los grupos de trabajo del Comité ProAire Jalisco. En los últimos 10 años ha participado en diversos proyectos y publicaciones como investigadora asociada relacionadas con temas de exposición a contaminantes ambientales y gestión ambiental con la UDG, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Jalisco y la Universidad Andina Simón Bolívar. Pues les agradecemos mucho que estén con nosotros. La verdad es que tenemos unos 3 panelistas de altísima calidad y bueno, pues vamos a comenzar directamente con
algunas de las preguntas, pero bueno, antes recordarles que estamos, porque no lo mencioné, aunque bueno, si están aquí es porque están en el canal correcto. Este evento es sobre transporte urbano sustentable y retos y oportunidades en tiempos de COVID-19. Y el objetivo justamente de este evento es indagar, conversar de qué manera esta pandemia tiene, y sus efectos económicos y sociales están afectando positiva o negativamente al sector del transporte y en particular el transporte sustentable. Así que voy a comenzar con preguntas para nuestros invitados. Denme un momento, por favor. Muy bien, me gustaría empezar haciéndole una pregunta a Stephanie López. En tu opinión, ¿por qué es importante seguir implementando proyectos de transporte urbano sustentable en un contexto de COVID-19? ¿Y quiénes crees que son los aliados estratégicos en este proceso? Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, justamente en este contexto de COVID, creo que ha habido algunos esfuerzos interesantes para conocer cómo estas pues nuevas dinámicas de movilidad han impactado positivamente tanto aspectos de medio ambiente como de salud, ¿no? Hay unos estudios que se realizaron en el área metropolitana de Guadalajara en colaboración con WRI, donde se ha podido ubicar cómo las personas se sienten más cómodas utilizando algún otro medio de transporte que no sea masivo. Y esto, bueno, atiende mucho a poder pues relacionar que cuando estamos cercanos a una persona, a lo mejor en el transporte público o en el transporte que tienen algunas empresas para los empleados, pues estás en contacto mucho más cercano con las personas y entonces el riesgo de contagio se puede volver mayor y pues también crear como esta pues necesidad de querer tener espacio entre nosotros, ¿no? Entonces, en este estudio es interesante porque nos muestra cómo la gente está prefiriendo utilizar medios como la bicicleta, caminar en algunos tramos o pues ahora que tenemos esta opción también del home office, pues también ligarlo a que pues tenemos más días en los que podemos destinar un tiempo considerable a nuestras reuniones o a nuestras actividades de trabajo, también en un espacio seguro, ¿no? Entonces, esta parte de la seguridad que nos da, de cierta manera, para reducir contagios, la movilidad activa, se vio muy reflejada en el uso, por ejemplo, de algunos sistemas que ya se tienen en la ciudad, como es el sistema de Mi Bici Pública, donde se vio un incremento interesante, superior al 30%, en cuanto a viajes en este tipo de movilidad. Y una de las medidas que se decidieron tomar, y aquí, bueno, creo que entra la parte de los actores que pueden ser relevantes, es que los mismos municipios metropolitanos empezaron a generar algo que le llamaron ciclovías emergentes y que son estos espacios que no tienen una infraestructura compleja para aislar el espacio entre el ciclista y el vehículo, pero que sí están diferenciadas a través de pues de la colocación de pintura, ¿no? Entonces hicieron estas ciclovías emergentes donde hicieron el marcaje en calle del espacio para la bicicleta y entonces se vio como también se fue incrementando este tipo de movilidad. Otro aspecto es que adicional a la parte ambiental, pues tenemos una cierta seguridad dentro de este estudio, también se identificó que, por ejemplo, las mujeres se sienten mucho más cómodas andando en la calle en una bicicleta que caminando o usando otros medios en los que tengan más contacto con personas, que en este caso podría ser a lo mejor alguien que pueda representar o participar en un espacio en el que pueda haber acoso. Entonces, tiene como muchas ventajas, no solamente por la parte de COVID, sino que a nivel social y a nivel de movilidad, de tiempos, sabiendo que también hay menos tráfico, que puedes reducir tal vez también el riesgo potencial de atropellamiento con estas ciclovías emergentes, pues empieza a haber este tipo de iniciativas
Y entre estos aliados, pues como les comento, están las autoridades municipales, pero sobre todo lo que pueda impulsar también la ciudadanía, ¿no? Si nosotros formamos parte de alguna organización y que hay ejemplos muy importantes de esto en México, tenemos, por ejemplo, organizaciones como Visitecas que han impulsado muchísimo esta movilidad activa, exigiendo proyectos que tienen que ver con una infraestructura para los ciclistas. Hay otras organizaciones que se involucran también en la generación pues, de nuevas actualizaciones, ya sea de normas, de nuevos programas públicos, donde pues hagamos muy visible esta necesidad que tenemos como ciudadanos de tener más y mejor infraestructura y que a fin de cuentas se puede reflejar en muchos efectos positivos, como en este contexto en el que estamos actualmente del COVID. Muchas gracias, Stephanie. Sin duda, el rol de los municipios, de las localidades, las municipalidades es fundamental para construir alianzas con grandes ciudades. Y como lo mencionas, bueno, pues el tema de las bicicletas es también fundamental en ese tipo de localidades para la movilidad. Nuestra siguiente pregunta es para el doctor Ulises Cano. Y antes de hacerle la pregunta, quisiera recordarle a nuestro auditorio que en el tema de la movilidad tenemos dos grandes sectores, la movilidad urbana, tenemos la movilidad de personas, pero también tenemos la movilidad de cosas, de transporte de carga. Y las siguientes dos preguntas van a abordar cada uno de estos planos. En la primera de ellas, le quiero preguntar a Ulises, ¿cuáles son los retos para la movilidad de las personas en las grandes zonas urbanas? Y también, ¿quiénes serían los aliados estratégicos para promover un transporte sustentable en este sector? Sí, Jair, gracias. Bueno, los retos son muchísimos, ¿no? Son muy grandes, son muchos, y a mí me viene a la mente uno de ellos que normalmente no lo conversamos en diferentes foros en los que me ha tocado estar y participar. Tiene que ver con el rediseño de todo sistema de movilidad de una gran ciudad, una ciudad como la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, aunque tengo muchos años ya viviendo en Morelos, y me ha tocado ver a lo largo de las décadas la transformación de una ciudad que era bastante decente para transitar, donde tú podías abordar el vehículo, el autobús, andar de bicicleta, andar caminando. Hoy es completamente otro mundo la Ciudad de México. La Ciudad de México, y al igual que otras ciudades también en nuestro país, priorizaron mucho el uso de los vehículos. Vemos segundos pisos que además para mí se ven horribles, ¿no? El concreto, yo soy enemigo del concreto. Y yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos para poder decir que estamos trabajando con la movilidad de gente de una manera sustentable es revisar todo el sistema de movilidad de las personas en estas zonas urbanas. Por otra parte, hace un rato mencionaba Stephanie que desafortunadamente dentro del contexto COVID, sí la gente ha priorizado el uso de transporte, por ejemplo, en sus vehículos, también en bicicletas y caminar, pero un reto grande, ojalá que, bueno, tanto ahorita como una vez que pase toda esta crisis sanitaria, es el que podamos promover el uso del transporte público. Un transporte público que tendrá que ser eficiente, que tendrá que estar bien conectado, que tendrá que ser de calidad. Y ese es un reto muy grande porque desafortunadamente el transporte público en grandes ciudades ha estado gestionado de una manera muy complicada, ¿no? Existe una serie de concesionarios. Si bien el transportar a las personas de alguna manera es una responsabilidad moral de las autoridades, no siempre tienen la oportunidad de hacerlo o a veces la circunstancia no se presta para ello.
y por lo tanto hay poco control sobre qué tan eficiente y qué tan bueno es este transporte público. Entonces yo creo que además del rediseño, el poder promover que la gente utilice el transporte público es un gran reto, ¿no? Por otra parte, pues ya sabemos, esto también lo mencionaba Stephanie, qué bueno que empieza a haber ya más conciencia en las autoridades de las ciudades, de los municipios, por poder ofrecer algunas vías alternas, por ejemplo, modos en donde la gente puede utilizar bicicletas. No todo el mundo podemos usar bicicleta. La gente mayor, aunque en ciudades, por ejemplo, en Europa, donde desde chiquitos anda la gente en bicicleta en grandes calles o en vías muy acotadas para ello. En México es un poco más complicado. A veces ciudades como, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Cuernavaca, es muy complicado andar de bicicleta aún cuando la gente está joven, ¿no? Entonces imagínense para mí como yo de mi edad, es muy complicado. Pero sí ofrecer estas diferentes opciones, tracción humana es una de ellas, la bicicleta, sí priorizar el transporte público, andadores peatonales, etcétera, ¿no? Y hay otro reto que a mí me gusta mencionar mucho también por mi formación y es el hecho de que también consideremos que existen hoy en día tecnologías limpias de cero emisiones, incluso cero emisiones sonoras, y que de alguna manera no solamente ofrecen ciudades más limpias, aire más limpio, aire más sano, salud para los ciudadanos, pero también desde el punto de vista energético son muy convenientes, y son convenientes porque son más eficientes. Y si son más eficientes, me cuesta menos dinero a mí operar un vehículo eléctrico. Entonces, un reto grande es poder contar con estas tecnologías, por supuesto, de una manera asequible. Y bueno, y en este sentido creo que algo que hace mucha falta es poder encontrar mecanismos para financiar este tipo de equipos, porque la gente normalmente piensa en sus costos y dicen, bueno, pues a mí me gustaría tener un vehículo eléctrico, pero son carísimos. Pero creo que también hace falta que existan, por ejemplo, financieras que de repente se metan a ofrecer algunos programas para facilitar la adquisición de estos vehículos. Y bueno, aliados son retos de todos, ¿no? Necesitamos especialistas en transporte, urbanistas, gente que sepa de tecnología, autoridades, por supuesto, participación de los concesionarios o de las agencias de transporte. La misma sociedad tiene que demandar servicios mejores. Las empresas podrían encontrar también oportunidades de negocio, las ONGs, y bueno, organizaciones como las de ustedes, ¿no? Yair, que se dedican al tema de políticas públicas que incentiven justamente este tipo de transporte más sustentable. Entonces, básicamente es lo que creo que podríamos estar necesitando. Sí, es un reto son varios retos, como decía, y necesitamos todos los aliados de los que estamos interactuando en las zonas urbanas. Muchas gracias, Ulises. Pues definitivamente me quedo con varios comentarios. Uno de ellos yo creo que es el acceso, ¿no?, a las tecnologías, el cual puede estar obstaculizado o facilitado por los mecanismos de financiamiento de adquisición de estos vehículos eléctricos. Pero definitivamente yo como ciudadano también, y estoy seguro que todos piensan y sienten lo mismo, preferimos camiones de transporte de personas que no emitan ruido y que no emitan diésel quemado, contaminante, que además de oler muy mal, es muy dañino para los pulmones. Ahora vamos a pasar a la otra pista que les comentaba que existe en cuanto al transporte urbano, y me refiero al transporte urbano de carga. Y en este sentido quería preguntarle a Germán, ¿cuáles son los retos que él logra visualizar en este sector, en el transporte de carga urbano, y cómo se puede promover y con quiénes un transporte de carga urbano más sustentable? Claro que sí, Jair, gracias. Bueno, hay retos que yo los podría especificar en dos grandes rubros. Uno son los retos tecnológicos, los cuales hoy por hoy la tecnología, pensando en movilidad eléctrica, la tecnología ya es completamente segura para aplicaciones de
de transporte de carga. Entonces ahí el mayor reto que yo veo es el tener tecnología controlada totalmente en México, no depender, como hemos estado dependiendo toda la vida, de tecnologías extranjeras. Uno de los retos es poder tener los desarrollos de los trenes motrices, de las baterías, de la electrónica de potencia, para este tipo de transportes, que es tecnología totalmente alcanzable y totalmente viable de tenerla en México. Por otro lado, otro reto importante es todo el tema de regulación. Regulación alrededor de los beneficios que deben tener los vehículos eléctricos. Desde el punto de vista emisiones, es claro que ahí tenemos grandes beneficios ambientales, pero también lo que para mí es un gran reto es poderle hacer ver a las empresas que se dedican al ramo del transporte urbano de distribución de carga, que sus costos de operación en un vehículo eléctrico son mucho menores que los costos de operación en combustión interna. Particularmente la forma en que operan los transportes de carga, este tema de estar avanzando poquito, detenerse, bajar la carga, volver a arrancar el vehículo, volver a detenerse. Este régimen de estar prendiendo y apagando el motor de combustión interna es algo que hace que las emisiones de los motores de combustión interna sean muy altas. A diferencia de eso, los vehículos eléctricos no les afecta el estar avanzando poco a poco. Las baterías están muy consentidas en este tipo de aplicaciones. En fin, realmente es una aplicación hecha a la medida para vehículos eléctricos. Entonces ahí el otro reto, como lo decía hace unos minutos el doctor Cano Ulises, uno de los grandes retos también son los programas de financiamiento para la adquisición de este tipo de vehículos, que hoy por hoy está demostrado y está clarísimo que en esta aplicación particular de transporte de carga, un vehículo eléctrico se paga solito por los costos de operación. El gran reto es poder tener los financiamientos en el periodo de tiempo adecuado, con los intereses adecuados, pero es una de las aplicaciones que tengo clarísimo, se pagan solos. La parte de regulación es importantísima porque tenemos que incentivar desde todas las aristas la movilidad eléctrica. Y esa es una parte que le toca a las autoridades del país, de las ciudades, hablo particularmente de la Ciudad de México, donde estamos impulsando que en general los vehículos eléctricos tengan un distintivo, inclusive un distintivo separado o distinto a los vehículos híbridos, que ya son un primer paso y es un primer beneficio, pero todavía el vehículo eléctrico tiene muchos más beneficios desde el punto de vista ambiental. Lo estamos buscando, estamos viendo la posibilidad de que haya un distintivo particular para los vehículos eléctricos que nos permita también probablemente tener algunos apoyos para la adquisición de estos vehículos. Pero en resumen, técnicamente todo está listo para este tipo de aplicaciones. Las regulaciones en los procesos de recarga también son muy importantes que debemos atender. Muchas gracias, Germán. Pues definitivamente creo que el transporte de carga, el sector de transporte de carga, probablemente, no sé si coincidas conmigo, sea el que presenta mayores complejidades en el tema de la regulación, porque además, digamos, de los temas técnicos que has mencionado tú, que también, digamos, existen en el tema de transporte de personas, el tema de transporte de carga está regulado a nivel federal y en muchas ciudades, pues esa es, digamos, la salida, ¿no? Decir que ese es un tema de la federación y entonces incluso pues hay ejemplos de ciudades que han intentado regular el tránsito del transporte de carga de diferente manera y con diferentes grados de éxito. Creo que ese es uno de los retos también
importantes para el sector. Pues les agradezco mucho este panorama general que nos han podido brindar, ofrecer al auditorio y a mí respecto al transporte de carga. Y ahora lo que les pediría es que nos compartan ejemplos sobre el trabajo que ustedes han hecho, sea en el transporte de personas o en el de carga, con ejemplos específicos en las ciudades donde ustedes han participado o inclusive con casos que ustedes han identificado en otros países, en otras ciudades que han dicho, bueno, eso se debería de hacer en mi ciudad o en México como país, en varias ciudades, y resolvería varios problemas. Entonces, bueno, formulado como pregunta sería ¿qué proyectos para movilidad de personas o de transporte de carga urbana se han implementado en México o en otros países? Y ¿cuál es su experiencia con el tema del transporte sustentable? Vamos a empezar con Stephanie, por favor. Gracias. Bueno, creo que en muchas ocasiones cuando hablamos de transporte sustentable, ponemos ejemplos o pensamos mucho en la parte de, pues, algunos países de primer mundo, ¿no? Pensamos en algunos lugares de Europa, donde ya tienen como una larga trayectoria, donde han estado, pues, impulsando diferentes mecanismos que han sido eficientes a lo largo del tiempo, pero bajo otras condiciones que en muchas ocasiones son sumamente diferentes a las que vivimos en Latinoamérica. Entonces, creo que tenemos ejemplos latinos muy buenos y cuando hablamos de la parte de movilidad sustentable o de su relación también con algunas problemáticas ambientales, hay que incluir aspectos de justicia también a nivel social, ¿no? Normalmente quienes llegan a ser o llegamos a ser más afectados por estos factores de deterioro ambiental, por la deficiencia de transporte público, de transporte masivo, pues vienen a ser comunidades o espacios donde también se tienen otras situaciones de precariedad, donde el único medio en el que nos podemos movilizar pues puede ser el transporte público, pero no tiene las condiciones más adecuadas. Entonces, creo que de ahí partimos de cómo necesitamos visualizar que el transporte público o la movilidad en las ciudades tiene que ser con este enfoque de buscar la justicia social, de buscar que tengamos buenos medios de transporte para las personas que más lo necesitan, ¿no? Quienes más contaminan, al final de cuentas, es la persona que tiene un vehículo automotor y que entonces tiene esta posibilidad de movilizarse a través de él. Y de ahí es que hay ejemplos muy buenos ya de intervención donde, hablando de este contexto latino, que también lo tenemos en muchas ciudades de México, pues vemos ciudades como lo es Medellín, donde utilizando este mismo enfoque, esta parte de la movilidad masiva, pues fue visualizada para tener un transporte de calidad, eficiente, pero para aquellas zonas del territorio donde pues hay más gente que lo está requiriendo y que por lo tanto se colocó un transporte de muy buena calidad, ¿no? Entonces el sistema de transporte que tiene Medellín es de primer mundo, está dirigido a las zonas pues que tienen problemas sociales un poquito más fuertes, donde va acompañado de otras estrategias también de integración social. Entonces, te permite movilizarte de una manera cómoda en un transporte seguro, en un transporte limpio, en un transporte moderno, en un transporte eléctrico también de cierta forma. Entonces, esto mismo ha sido un ejemplo interesante para ciudades como Guadalajara, donde hay una estrecha relación con estas dinámicas que se tienen particularmente con Valle de Aburrá, con zona de Medellín, y se han creado algunos mecanismos intermunicipales, como lo es el Instituto Metropolitano de Gestión del Territorio, que lo que hacen prácticamente es generar una coordinación entre pues, los diferentes actores de gobierno. Tenemos ahí la participación de diferentes instancias, tanto a nivel federal como a nivel estatal, quienes son pues
quienes van a tener la atribución de ejecutar los proyectos, pero se busca un consenso entre todos los que tienen que ver con la parte de administración y gestión del territorio. Y de ahí es que hay un proyecto muy interesante que ya lleva algunas etapas de desarrollo, que es el proyecto de Mi Movilidad. Se enmarca dentro de esta estrategia general de Jalisco Respira, y el enfoque principal está dirigido a que podamos favorecer mucho más la parte de intermodalidad del transporte público, la generación de más redes de ciclovías. Actualmente es uno de los proyectos, este tema de Mi Movilidad, que tiene una inversión pública más grande. Hablamos de conectar todo lo que sería la zona de periférico, donde va a haber un macro, le llaman mi macro periférico, y que bueno, la idea es que pues al circular alrededor de la ciudad va a estar permitiendo que se conecten todo lo que sería el servicio de tren eléctrico urbano, junto con esta parte de Mi Bici Pública, que también es una red mucho mayor, las redes de ciclovías que se están ampliando, el periférico tendrá red de ciclovía, hay redes de ciclovías que llegan directamente a estaciones de tren eléctrico, y de ahí se hizo también una reconfiguración de todo el transporte público. Entonces, de esta manera evitamos que todas las rutas estén llegando a los mismos puntos, y entonces puedas tú hacer un tramo a bicicleta, pero puedas montar tu bicicleta en el transporte público, o puedas guardarla en el sistema de tren eléctrico, puedas a su vez con una misma tarjeta hacer estos viajes intermodales entre toda la red que existe, ¿no? Puedes usarla para sacar la bicicleta, puedes usarla para tomar el transporte público, puedes usarla para tomar el tren eléctrico. Entonces, estas opciones también te permiten ya visualizar el transporte público como una opción mucho más viable, que te haga sentir seguro, que te haga sentir pues ganas de utilizar el transporte, ¿no? Que a veces, como ya mencionaban hace un momento, pues no todos tienen la posibilidad ni física ni también de distancias para utilizar solamente la bicicleta, ¿no? Pero a veces las opciones que tienes de transporte no son las más adecuadas. Y bueno, en este contexto de COVID, lo que se busca también es que todas estas áreas en las que tú puedas utilizar para movilizarte, pues tenga también las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, estas nuevas dinámicas también de trabajo en casa, de movimiento de horarios que se están trabajando entre secretarías como la de Economía con las empresas privadas para que haya horarios escalonados de ingreso y evitemos también saturar el transporte público, pues vienen a ser herramientas muy interesantes, que adicional a la parte ambiental, pues también tengas como esta seguridad a nivel social o como usuario, y te permita pues verlo como una opción viable. Muchas gracias, Stephanie. Pues experiencias muy interesantes que nos compartes, tanto de la ciudad de Medellín como en tu experiencia en la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Ulises Cano qué experiencias conoce, en cuáles ha participado de primera mano, cuáles le parecen interesantes, en las que no haya participado, pero que ha visto en su experiencia en otros países que nos puedan ayudar a reducir el CO2 y los ppm y todas esas partículas nocivas en el medio ambiente. Sí, muy bien. Bueno, yo más que verlo como proyectos aislados, bueno, en México hemos visto muchísimas iniciativas, ¿no? Ya mencionó ahorita Stephanie algunas asociadas a ciclovías, la multimodalidad para un sistema que espero considere siempre el flujo de personas o el flujo de mercancías en su caso. Yo lo veo más bien como un esfuerzo que se tiene que hacer integral, en donde además se aproveche también mucho de la tecnología que existe para entender cómo nos movemos como seres humanos en una ciudad. Hoy en día es muy fácil entender por dónde están los flujos de las personas. Una ciudad, me voy a referir otra vez a la Ciudad de México, que es así como que un super laboratorio no solo para experimentar, sino para poner en práctica muchas soluciones. Ya he tenido algunos ejercicios en donde se sabe por dónde se mueve la gente. Entonces, hay mucha gente también, especialistas
académicos, investigadores que han hecho muchos estudios sobre este tipo de dinámica de las grandes ciudades. Entonces, por un lado esto, por otra parte el tema tecnológico, por otra parte el revisar cómo está diseñada una ciudad en temas de movilidad, desde el punto de vista de movilidad. Yo creo que ese entorno grande, ese ecosistema de la movilidad es el que tenemos que mirar más que proyectos muy aislados. ¿Y por qué lo digo? Porque una experiencia que a lo mejor sí me tocó de ver hace no mucho tiempo, estuve en Oxford, donde hice el doctorado hace muchísimos años, pero volví a estar por allí en una estancia corta y tuve la oportunidad de colaborar y conversar mucho con gente del instituto o la unidad de transporte de la universidad. Y hay una cantidad de ramificaciones en temas de transporte, porque el transporte urbano es muy complejo, lo sabemos. Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones ambientales, hay cuestiones de regulación, de políticas, de legislación, de regulación, de gobernanza. Entonces, cada ciudad también es muy diferente, ¿no? No es lo mismo una ciudad como Oxford, que es muy chiquita, es bicicletera. Una ciudad como Cuernavaca, por ejemplo, hace un rato yo mencionaba también la orografía no se presta mucho para ciertas soluciones de movilidad para la gente. Y la Ciudad de México, como la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, Puebla, que ahora también está con muchas complicaciones por este tema, el pensar en proyectos aislados creo que es muy limitante, creo que no es de un gran alcance, creo que debemos de pensar y actuar además de una manera mucho más colectiva. ¿Y a qué me refiero con una manera más colectiva, más colegiada? Algo que no ocurre en México con frecuencia es que tengamos sentados en una mesa una serie de participantes de diferentes disciplinas, de diferentes sectores, que puedan aportar, incluyendo la sociedad civil, por supuesto, que puedan aportar para poder resolver todos los retos que existen en la movilidad de una gran ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, o otras ciudades que ya mencioné. Y creo que ese es un factor muy importante. Me encantaría tener proyectos o iniciativas que englobaran la participación de los distintos sectores interesados e involucrados o que deben estar involucrados. Y sí, hay un montón de proyectos individuales de transporte eléctrico urbano, ¿cómo se llama? De carriles confinados como el Metrobús y otros proyectos, pero realmente lo que necesitamos en este país es tener soluciones integrales, es tener la interacción y escuchar todos los sectores que participan en definir cómo nos movemos y qué solución le podemos dar a esa movilidad, tanto para personas como para carga, ¿no? Y bueno, desde INEL hemos hecho muchos trabajos más del lado tecnológico, en transporte utilitario eléctrico, pensando, por ejemplo, en transporte tanto de bienes en zonas urbanas, como también de personas incluso, porque un vehículo pequeño que puede transportar a lo mejor 6, 8 personas, perfectamente puede caber en ciertas zonas, a lo mejor en trayectos cortos, etcétera. Entonces, sí, INEL ha estado trabajando con proyectos más del lado tecnológico, pero me gustaría ver en México proyectos mucho más integrales o iniciativas más integrales que abarquen desde política pública hasta tecnología, hasta aspectos sociales, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Germán, en tu experiencia, ¿cuál ha sido las satisfacciones que tu vida profesional te ha dado más grandes en este sector y cuáles visualizas que son o siguen siendo los retos, ¿no?, a vencer en cuanto ya a la práctica del transporte de carga y de personas? Muy bien, Yair. Bueno, creo que te puedo hablar un poco de la historia que he vivido desde hace muchos años. Yo desde 1993 me dedico al tema de movilidad eléctrica. Las grandes experiencias fue que lo primero que se nos ocurrió hacer en la UNAM fue un minibús eléctrico para transporte interno.
desde entonces vimos que la tecnología eléctrica era viable para unidades de esta capacidad, de este tamaño. Tan así que luego que hicimos 2 minibuses, el primero fue un laboratorio para nosotros donde pudimos estudiar todos los aspectos técnicos de los sistemas electromecánicos, de las baterías. Este lo terminamos en 1996 y para el año 2000 teníamos ya un segundo minibús eléctrico que era un proyecto muy ambicioso para tener el transporte interno de la UNAM con movilidad eléctrica. Desafortunadamente ese proyecto se vino abajo cuando la huelga de 1998 en la UNAM, pero tuvimos entonces la interacción con el entonces gobierno de la Ciudad de México, con el ingeniero Cárdenas, y pudimos terminar un nuevo prototipo que dio servicio una temporada en la Ciudad de México, particularmente en Bosque de Chapultepec. Después lo tuvimos de regreso en la UNAM y ahí ha tenido varias etapas de servicio interno, antes del servicio de los Pumabuses, que ahora es un gran servicio de transporte de estudiantes y académicos de la UNAM, y particularmente dio muy buen servicio como un transporte particular de Facultad de Química. La UNAM es muy extensa, hay entidades como la Facultad de Química, tiene espacios en edificios en la zona central de la UNAM y otros más alejados, entonces tienen su propio sistema de transporte. Lo más importante de esta experiencia es que queda claro que estas unidades, inclusive con la tecnología que existía en aquel entonces, hace 20 y tantos años, era ya totalmente viable para la movilidad eléctrica. De ahí se desprendieron un sinnúmero de proyectos, un pequeño vehículo para transporte de carga interna, que dio pie a un gran proyecto en el que participé directamente, que hicimos el desarrollo de un vehículo de transporte de carga completito, desde toda la ingeniería estructural, diseño industrial, trenes motrices, electrónica. Lo desarrollamos completito y ese fue el antecedente de lo que hoy tiene esta gran empresa de distribución, fabricación y distribución de pan, es decir, Bimbo, que tiene su propia fábrica de vehículos eléctricos para distribución de su pan. De ahí, pues, es clarísimo que el transporte eléctrico es totalmente viable para aplicaciones de transporte urbano, para aplicaciones de transporte de carga. Alguna vez desarrollé una motocicleta eléctrica con celda de combustible. Es decir, podemos atender en todos los tamaños de vehículos desde el punto de vista de la tracción eléctrica. Recientemente en la UNAM desarrollamos todo un proyecto de crecimiento del programa actual que se tiene de la Bicipuma para implementar con bicicletas eléctricas, con estaciones de recarga 100% autónomas, solares. Todas las bicicletas se desarrollaron desde origen en la UNAM con equipos de muchachos de diseño industrial, con muchachos de la Facultad de Ingeniería, en todo el desarrollo de las aplicaciones de control de energía, de control de préstamos, estas apps para poner en el teléfono y desde el teléfono liberar y poder tomar una bicicleta que estaba enganchada en sus estaciones de recarga. Y bueno, eso es los mejores ejemplos de que la movilidad eléctrica es una realidad. En la Ciudad de México ya se han implementado programas muy serios. La primera decisión que tomó la jefa de gobierno fue recuperar la movilidad en trolebuses y ahí está la muestra que para finales de este gobierno está el compromiso de tener 500 trolebuses otra vez en operación. Es clarísimo que aunque la inversión en un trolebús es muy alta, a periodos de retorno de 15 a 20 años es clarísimo que es mucho mejor, mucho más conveniente que los autobuses de combustión interna. Justo hace 8 días se inauguró el uso del primer autobús articulado
para Metrobús, ya empezó su servicio, un autobús articulado 100% eléctrico. En este momento, estas unidades, tanto trolebuses como autobuses, son de origen chino, pero en los programas de la Ciudad de México tenemos varios programas de desarrollo para poder tener tecnología motriz mexicana 100% hecha en México, para minibuses, para autobuses de 9, de 12 metros. Y también vehículos más pequeños, como un proyecto de mototaxis para sustituir estas motos con calandria que son una fumarola en todas las motocicletas. Es un gran problema desde el punto de vista de contaminación. Entonces, la mejor muestra es lo que tenemos en la Ciudad de México. En transporte de carga hay un sinnúmero de vehículos eléctricos dando servicio para transporte de carga. Estamos gestando un proyecto para taxi eléctrico con taxis de vehículos de origen nuevo y estamos revisando la gran oportunidad que sería conversiones de muy alto nivel, de muy alta tecnología para aprovechar vehículos nuevos. Ahí el mayor reto no es el tecnológico, sino el tema de regulación para eso es realmente lo que se ha estado haciendo en la Ciudad de México con este nuevo gobierno y desde la academia desde hace más de 25 años. Muchas gracias, Germán. Pues mencionas varios ejemplos muy interesantes. El caso, por ejemplo, de Bimbo es sin duda un caso de éxito para el transporte de carga y además de estos casos de la Ciudad de México que acabas de mencionar, los trolebuses, el plan de adquisición de 500 trolebuses y el de la semana pasada del Metrobús eléctrico, sin duda que son bienvenidos. Mi pregunta, y ya encaminándonos hacia el final de este proyecto, es aprovechando, Germán, que estamos tocando este tema, ¿ese es el camino a seguir? Las ciudades, las megaciudades como la Ciudad de México, pensando entonces en Guadalajara, Monterrey, Puebla, deberían entonces de encaminarse a tener metrobuses eléctricos, trolebuses, obviamente eléctricos, e inclusive articularlos con estos tuk-tuks o calandrias eléctricas que tú mencionabas. ¿Ese es el camino hacia adelante? Sí, lo que es claro es que el vehículo eléctrico es una realidad y es un gran beneficio no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico, haciendo los análisis al periodo de retorno adecuado. Y el transporte público, los periodos de retorno son generalmente superiores a 10, 15, 20 años, dependiendo el tamaño de los vehículos que estamos revisando. Entonces, es muy claro que también debemos de tener la interacción de distintos tamaños de transporte público, desde las bicicletas eléctricas hasta estas calandrias o mototaxis eléctricos. Queremos recuperar el tamaño de los vehículos, de los autobuses pequeños, los famosos minibuses, pero no aquellas cosas horrorosas que existieron en la década de los 90, sino minibuses de alta tecnología, 100% eléctricas. Estamos evaluando ya el primero de ellos en Ciudad Universitaria. Bueno, lo evaluaremos en cuanto el COVID nos lo permita para que tengamos el retorno de estudiantes y podamos usarlo ahí. Actualmente ya lo tenemos en mi laboratorio resguardado, esperando a poderlo evaluar. De eso sube a autobuses de 9, 12 metros y ahí están los mejores ejemplos de que se pueden llegar hasta autobuses articulados. Entonces, es muy claro, el gran reto es los programas de financiamiento y los socios estratégicos que tenemos en esto. Para mí, el socio más estratégico es empresas del área de la energía. Los retornos o los frutos de los vehículos eléctricos están muy claros en el tema de eficiencia energética. Si vemos un proyecto de vehículos eléctricos para transporte público, hay que mirarlo desde el punto de vista de eficiencia energética y de ahí es donde está clara la viabilidad financiera
de estos proyectos. El gran reto es, bueno, encontrar los programas financieros para tener entonces las tasas de retornos a 10, a 15, a 20 años. Pero es clarísimo que ese es el camino en transporte público. Y bueno, eso permitirá más adelante hacer que los vehículos eléctricos poco a poco disminuyan sus costos y eventualmente los simples mortales como nosotros podremos tener acceso a vehículos eléctricos accesibles. Pero tenemos que empezar a hacer que, como dicen por ahí, la bolita de nieve empiece a rodar para que el mercado solito haga su chamba y vayan bajando los costos de los vehículos eléctricos, que es una tendencia muy clara que ya se está viendo. Muchas gracias, Germán. Me hacen llegar una pregunta para Ulises. ¿Qué es lo que le conviene a una ciudad? ¿Privilegiar el hidrógeno, que es aparentemente una tecnología nueva, o las baterías eléctricas tradicionales? Gracias, es muy interesante la pregunta. Algo que seguramente Germán, que nos acompaña, conoce muy bien, es que hay una diferencia muy grande entre las dos tecnologías. En el tema de baterías, por ejemplo, un parámetro técnico que es la cantidad de energía que almacenamos y otro parámetro que es la potencia, que es una especie de fuerza instantánea que es proporcionar energía de manera instantánea, son dos parámetros que no podemos separar. Es decir, si yo pienso en un autobús pesado o un transporte de carga pesado, normalmente yo voy a requerir potencias muy, muy grandes. Si yo pienso en tecnología de baterías, entonces yo tengo que hacer crecer mi banco de baterías porque no puedo separar el almacenamiento de energía de la potencia eléctrica. En el caso de hidrógeno o tecnologías de hidrógeno, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos dos tecnologías en realidad. Tenemos dos dispositivos. Uno es la celda de combustible, que es la que proporciona la potencia. Y por otra parte, la energía está almacenada en este gas hidrógeno. Entonces, una tendencia que se ha estado observando en últimos años es que para aquellos requerimientos en donde el torque, que es un poco la fuerza que requieren los motores para arrancar, por ejemplo, para acelerar, que es un caso como lo podríamos estar experimentando en transporte pesado, en autobuses grandes. La tecnología de celdas de combustible de hidrógeno son más favorables para ello. Desde el punto de vista de densidad energética o densidad de potencia, ambos parámetros son mucho más favorables. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de transporte pequeño, de movilidad menor, un vehículo de transporte personal, una bicicleta probablemente, en ciertos casos puede ser mucho más conveniente tener una batería que te pueda proporcionar la energía para tu motor eléctrico. Entonces, cada caso es distinto, incluso dentro de los vehículos utilitarios, que llamamos así, algunos requieren aceleraciones grandes, otros requieren picos de potencia muy grandes. Cada caso se tiene que examinar de manera individual para poder definir si me conviene una tecnología, si me conviene la otra, o incluso si me conviene combinar ambas. Es algo que no hacemos mucho. Pareciera que la gente que trabaja con baterías se pelea con los de hidrógeno con baterías, pero no saben que podemos combinar ambas y el resultado es maravilloso. Los sistemas híbridos eléctricos, solamente eléctricos, no los híbridos con motor de gasolina, sino dos fuentes eléctricas, tienen una cantidad de beneficios impresionantes, que en algún momento se hacen algún webinar tecnológico, podemos platicar al respecto. Pero no hay una respuesta inmediata, hay que ver caso a caso. Muchas gracias, Ulises. Stephanie, me preguntan que cuál es el mayor problema para la calidad del aire de la ciudad metropolitana de Guadalajara. Yo creo que lo que se refieren es cuál será la fuente más importante de contaminación para el aire. Si es la industria o si es el transporte.
Bueno, una herramienta muy interesante para esto siempre son los inventarios de emisiones y que normalmente vemos tendencias diferentes año con año que se van haciendo estas evaluaciones. Eh, Históricamente, en el área metropolitana de Guadalajara, nuestro principal fuente de contaminantes, sobre todo para gases, ha sido los vehículos automotores, ¿no? Por su alto valor de emisión de monóxido de carbono, por ejemplo, y también figura mucho el transporte pesado en la parte de partículas, ¿no? O sea, ahí también se observa. Sin embargo, hay dinámicas muy diferentes en una misma ciudad. Guadalajara todavía tiene graves problemas con el material particulado, a diferencia de la Ciudad de México, que es particularmente por ozono. Em, pues esto depende mucho por, decía, esta localización geográfica, pero también de que en el sur del área metropolitana tenemos mucha actividad agrícola todavía, tenemos muchas calles sin pavimentar, entonces ahí se vuelven las fuentes de área las que aportan el mayor volumen de contaminantes o de partículas en este caso, pero los vehículos automotores prácticamente desde el 2008, o sea, son el top en cuanto a gases, óxidos de nitrógeno, el ozono, y tenemos 2 temporadas críticas, entonces también depende de la temporada. En el estiaje frío, pues son partículas las que tenemos mayormente presentes, pero en el estiaje caliente o en la primavera es el ozono el que está despuntando, y es de ahí donde estas como estrategias o medidas de mitigación para la parte de fuentes móviles se vuelven mucho más importantes en esa temporada. Muchas gracias, Stephanie. También estoy leyendo una pregunta que nos dejaron por aquí por el Zoom, que lo que entiendo es que busca comparar la política pública entre la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. Eh, pero viendo la hora, me gustaría que primero comenzara a despedirme y decirles, darles la oportunidad de comentar esa pregunta. Les voy a dar nada más 1 minuto a cada uno de ustedes para despedirse, y si pueden de paso hacer algún comentario a esta pregunta, les agradezco mucho a todos. Y bueno, pues comenzamos con Ulises, por favor. Perdón, yo desconozco la situación más de cerca en Ciudad de México y Ciudad de Guadalajara. Seguramente Germán y Stephanie pueden comentar un poco más al respecto. Yo me gustaría despedirme con un punto que no hemos tocado. El tema de la plática de hoy fue retos y oportunidades. No hemos visto mucho de oportunidades, a lo mejor las hemos pensado de manera intrínseca. Hay una cantidad de oportunidades de desarrollo económico con estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de 3 nuevas industrias que están surgiendo con el tema, por ejemplo, de movilidad eléctrica, que tanto se ha mencionado, independientemente que la movilidad es mucho más compleja que esto, pero los vehículos eléctricos, los sistemas de recarga, que es toda la infraestructura, los equipos que se tienen que generar, el tema de conectividad también, son muy importantes, son 3 industrias muy importantes que surgen y que además se convierten en oportunidades de desarrollo económico para el país. No solamente desde el punto de vista de transporte sustentable, sino también desde el punto de vista de desarrollo social, calidad de vida, etcétera. Entonces, ese es un punto que a veces no tocamos. Creo que es muy importante también que tengamos presente que tenemos retos para el transporte, para la movilidad urbana, pero también tenemos grandes oportunidades no solo de mejorar la calidad del aire, de mejorar también la eficiencia energética, tenemos oportunidades de desarrollo económico por ahí, salud, etcétera. Entonces, tengámoslo en mente, la verdad es que las cadenas de valor relacionadas con estas nuevas industrias son muy grandes, son muy extensas y son grandes oportunidades para gente que quisiera invertir, incluso para los propios gobiernos locales que podrían estar participando en parte de estos negocios. Con eso terminaría yo mi participación. Muchas gracias, Ulises. Pues le voy a pasar la estafeta a Germán, porque de hecho, ahora que mencionaste de los gobiernos locales, recuerdo uno de sus comentarios, ¿no? Del desarrollo local. Y bueno, Germán, ¿tú cómo te quieres despedir de este panel? Bueno, yo antes que nada agradeciendo la invitación a la participación en este panel y dejando un claro mensaje, que es que la movilidad eléctrica ya es una realidad.
lo que yo hace 20 años veía como que por ahí tiene que ser, hoy lo tengo clarísimo que ya no hay vuelta atrás. El tema de la movilidad eléctrica es una realidad. Los gobiernos federales, estatales, están tomando acciones en ese camino. Lo que tengo muy cercano y lo conozco muy bien es el tema de la Ciudad de México, donde, bueno, pues lo acabo de comentar, todos los ejemplos y todas las decisiones que se han estado tomando. Y yo creo que es una gran oportunidad para, como comentó Ulises, para gente, para inversionistas, porque en, ahí es un tema interesante. Las inversiones que se requieren para la movilidad eléctrica son altas, pero los beneficios a largo plazo son muy buenos. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, las grandes inversiones no las está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, sino está haciendo esta vinculación con empresas privadas que son los que le están apostando y están poniendo la inversión para a largo plazo tener los beneficios, como mencioné hace un rato, desde el punto de vista eficiencia energética. Entonces, sí hay los esquemas y las estrategias para poder lograr y para poder tener movilidad eléctrica en las ciudades. Y también desde el punto de vista privado, pues es muy claro que quien pueda tener los recursos para tener un vehículo eléctrico no se va a arrepentir. Yo tengo moviéndome en vehículo eléctrico más de 20 años, desde un primer bochito que hice en la UNAM, y fue más que suficiente con las condiciones técnicas que tenía ese vehículo, que hoy por hoy tiene ya más de 130,000 kilómetros en eléctrico, hasta todos los vehículos eléctricos que he tenido oportunidad de evaluar, de sentarme, el Tesla que alguna vez me prestaron, ahorita estoy evaluando un Renault Zoe, evalué el Mini Cooper, todos son una belleza. Una vez que te subes a un vehículo eléctrico, sientes la diferencia, sientes la tranquilidad, y lo mismo lo sientes en un transporte público. Entonces, mi mensaje es que no hay retorno, ya no hay vuelta atrás, la movilidad eléctrica es una realidad y tenemos que enfocar los esfuerzos hacia allá porque es la mejor manera de invertir los recursos públicos en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias, Germán. Me parece un mensaje muy sincero y muy correcto. Stephanie, ¿cómo te quieres despedir de este panel y de nosotros? Gracias. Bueno, creo que también abonando un poquito a la pregunta que se hacía y que también tiene relación con estas preguntas que se lanzaron, a final de cuentas, pues generar estos consensos sobre qué tipo de infraestructura o qué tipo de movilidad puede ser más adecuada para que también, o sea, de manera directa, pues desincentiva el uso también del vehículo particular, tener como estas opciones de movilidad más adecuadas a nivel de medio ambiente, a nivel social. Y pues sí, claro, vinculando toda esta parte de pues de la electromovilidad, de aspectos como otros programas que pueden ser restricciones del transporte de carga en ciertas horas en las ciudades, que también puedo decir que en Jalisco se están implementando. Pues tiene que derivar obviamente de estos consensos que actualmente hay una apertura muy interesante para visualizar la movilidad con otro enfoque, en el que hay ya muchos organismos públicos descentralizados que se están generando, donde participan diferentes organizaciones, académicos, sociedad civil, y entre todos empiezan a definir qué es lo que queremos, o sea, qué rumbo queremos tomar en la parte de movilidad y sobre todo los impactos que puede tener hacia nuestra salud. Y eso es algo que ha estado ocurriendo al menos en el área metropolitana, y que es algo que ha permitido definir cómo es que se iba a articular o se está articulando toda esta estrategia de movilidad sustentable. Entonces, pues bueno, que estamos abiertos siempre a colaborar y a escuchar otro tipo de opiniones, generar nuevos consensos, y que pues nos pueda llevar esto a tener ciudades más sustentables y sobre todo con una movilidad pues que nos permita tener las facilidades que requerimos, pero también nos permita tener mayor bienestar. Y muchas gracias. Pues
pues muchas gracias a nuestros 3 panelistas de altísima calidad. Nos brindaron una visión periférica del problema, de las oportunidades también. Y les agradecemos también mucho a las personas que se unieron por aquí y por Facebook y a las que lo verán este programa ya grabado. Yo soy Yair Acosta de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.